Pues buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitáis. Seguimos adelante con esta serie de predicaciones que estamos haciendo en uno de los libros de la Biblia pues, más fascinantes. Todo es palabra de Dios, todo es inspirado, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan, como nos comentaba Paco la semana pasada, tiene esa característica especial, ¿no? De hecho, algunos teólogos comentan que Juan probablemente escribió este Evangelio después de su visión en Apocalipsis, ¿no? Esa revelación que tuvo de Cristo, y es después que escribe el Evangelio de Juan. No lo sabemos con certeza, pero algunos piensan de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque se revela la gloria de Jesús de una manera increíble, ¿no? De una manera que es única. Y ya veíamos... la semana pasada Paco nos explicaba cómo el inicio del libro ya es diferente a los demás evangelios, ¿no? Si quieres estudiar acerca de la vida de Jesús, pues hay 4 libros en la Biblia que nos hablan de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Así que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros te animo a leerlos, ¿no? Porque nos hablan de cómo es Dios, ¿no? Y cómo Él vivió aquí en la tierra, cómo Él expresaba el corazón de Dios. Y como digo, el Evangelio de Juan empieza de una manera fantástica, ¿no? Impresionante, asombrosa. Y es este prólogo que nos habla de la gloria de Jesús, ¿no? Empieza a hablar de Jesús no como el Mesías, sino como el Verbo, como aquel que era desde el principio, desde la eternidad. No tiene principio, ¿no? Y el Verbo es aquel que expresa todo lo que Dios es, por cuanto Él mismo es Dios. Así que Él expresa en su plenitud, Él agota la imagen de Dios. Todo lo que puedes ver de Dios está ahí en Cristo Jesús. Él es la expresión absoluta, completa de Él. Sabemos que el Verbo procede del Padre, procede eternamente, no es independiente del Padre, los dos son uno. Y así como el Hijo no puede existir sin el Padre tampoco existe sin su imagen, que es Jesucristo. Así que no solo eso, sino que además de Juan de exaltar a Cristo y ponerle en primer lugar, que Él es el Dios eterno de siempre, nos muestra una imagen de Él como creador. Nada de lo que he creado, nada, absolutamente nada, ni la más pequeña molécula ha sido creada sin Cristo. Ha sido creado todo por medio de Él y para Él sabemos también. Y este prólogo, esta primera parte del prólogo que Paco nos predicaba, terminaba diciendo como este que es el Verbo encarnado, este que es el creador, no solamente es creador, no solamente es Dios, sino que es luz. Y esta luz es la vida de los hombres. Y hoy vamos a meditar un poco más en el concepto de la luz, aunque es algo que vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 también encontramos de nuevo Jesús diciendo yo soy la luz, y veremos más qué significa esto, pero hoy vamos a ver un poco más acerca de este concepto de la luz, ¿no? Y lo que vamos a ver es que recibir la luz de Cristo es mucho más que saber o reconocer que Él es Dios, o que Él es la luz, o que Él es el Salvador. Es más que esto. Es permitir que su luz impacte con toda su fuerza en cada rincón de tu alma, de tu pensamiento. Porque lo que quiere hacer por medio de esa luz es darte una nueva vida. Y esa luz, cuando atraviesa tu alma, cuando permites que impacte todo tu ser y te dejas alumbrar por esa luz, cambia tu condición. Ya no pasas a estar perdido simplemente o ciego. No solamente pasas a tener luz, sino que, como vamos a leer, vas a ser hijo suyo. Entonces tu relación con Dios cambia de manera radical y completa, ¿vale? Así que vamos a leer los versículos que van desde el 6 hasta el 13, ¿vale? En el capítulo 1. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Dice así el Evangelio. Vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hasta aquí el texto de hoy, ¿vale? Vamos a ver este texto dividido en 3 partes, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar el testigo de la luz,
En segundo lugar, vamos a ver el rechazo de la luz. Y en último lugar, la recepción, ¿no? El recibir esta luz de Cristo. Así que, en primer lugar, el testigo de la luz. Fijaos cómo es muy interesante cuando lees el Evangelio de Juan y lo puedes leer en griego, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leerlo cuando estudiaba griego. Ahora me preguntas griego y ya no me acuerdo de nada. Pero cuando estuve en el seminario, estuvimos ahí estudiando pues, los 4 años griego, pues al final, ya cuando podíamos entender todo más o menos, ¿no? Con la ayuda del diccionario siempre y del profesor o la profesora, pues fue fascinante ver cómo Juan escribe esto y de qué manera escribe esto. ¿Por qué? Porque cuando Juan empieza a hablar de Jesús, siempre que se habla de Jesús, aparece el verbo ser en imperfecto, ¿no? Era, el verbo era, ¿no? Y siempre es era, ¿no? Cuando lees, por ejemplo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Un poco más adelante, en él era la vida. Aquí la traducción dice estaba, es el mismo verbo, ¿no? En él era la vida. Es decir, lo que hace Juan es decir, este de quien estoy hablando no tiene principio. El verbo este en griego lo que hace es que no tiene un principio y desde ahí empieza, sino que no, es pasado, simplemente, ¿no? Está en la eternidad, ¿no? Sin embargo, cuando Juan habla de todas las cosas que fueron hechas por medio de él, utiliza otro verbo que tiene que ver con un comienzo. A partir de él empezaron a existir las cosas, ¿no? O sea, vino a ser, la creación vino a ser, tuvo un principio. Y cuando habla de Juan, ocurre lo mismo. No dice, era un hombre, sino utiliza un verbo diferente. Vino a ser un hombre, alguien que tuvo un principio. Así que lo primero que resalta cuando lees el texto, y eso también lo podemos ver en castellano, ¿no? Es que se utilizan 2 verbos diferentes, ¿no? Uno para hablar de Cristo, de su eternidad, que él es completamente diferente, y otro para hablar de todas las cosas, la creación, el ser humano, o en este caso Juan mismo, ¿no? Ahora, la diferencia de este verbo, lo que pretende no es minimizar a Juan, sino exaltar y que podamos ver la gloria de Cristo, ¿no? Que Él es el eterno Dios, siempre, único, diferente, separado de toda la creación, santo, no tiene nada que ver con lo creado, es eterno, ¿no? Pero, como digo, esto no tiene que ver con una manera de minimizar a Juan, sino al contrario. La Escritura pone a Juan en lo más alto. Jesús mismo habla de Juan de esta manera, fijaos. En Mateo 11:11 dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Una cosa es que alguien te diga, Alonso, eres el mejor tocando la batería, de verdad, ¿no? O Pablo, me gusta cómo predicas, o Paco, o Daniel, es que eres el mejor mecánico de toda la base, no hay nadie como tú, podemos confiar en ti, ¿no? Pero no es lo mismo que te diga eso alguien, humano, pecador, como tú y como yo, que te lo diga Jesús. Que Jesús diga, entre los nacidos de mujer no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Ahí ya tenemos que temblar, no es cualquier cosa, es Jesús quien lo está diciendo, ¿no? Así que, fijaos qué descripción más fuerte hace Jesús mismo, el verbo, Dios mismo, acerca de Juan, de su siervo Juan. Y esto era por varias cosas, ¿no? En primer lugar, vemos cómo su nacimiento fue milagroso. Elizabeth era estéril. Pero Dios tenía un plan, ¿no? Y pudo estar embarazada de Juan. No solamente eso, sino que Juan fue apartado y llamado por Dios desde el vientre de su madre. En el vientre de su madre, Juan ya fue lleno del Espíritu Santo. De tal manera que cuando María se acerca y estaba embarazada también, las 2 mujeres embarazadas, Juan salta de gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en él estaba diciendo, aquí está mi Salvador, este es mi Dios, ¿no? Así que su amor y entrega por el reino de Dios también lo vemos en Juan, totalmente diferente a lo demás, ¿no? Vivía en el desierto, apartado de la sociedad, apartado de las comodidades de este mundo, vestía con ropas humildes, las propias de los profetas, ¿no? Comía langostas, miel silvestre, no buscaba nada en este mundo, al contrario, lo había perdido todo en este mundo porque había ganado al Salvador, ¿no? Así que era un profeta único porque si bien hubieron muchas profetas grandes a lo largo del Antiguo Testamento, Juan tenía un ministerio único y era decir, no solamente cómo iba a ser el Mesías o dónde iba a nacer o qué iba a hacer, sino que su ministerio era decir, este es el Cordero de Dios. O sea, era el profeta contemporáneo a Jesús para señalar quién era Él. Por otro lado, la visión que Juan tenía de Cristo era gloriosa. Dice, en palabras de Juan, decía así, él predicaba diciendo, tras mí, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias.
el trabajo más humilde, ¿no? De esclavo. No soy digno de hacerlo, ni siquiera si yo me postro en el suelo y no soy digno de hacerlo. O sea, qué visión de la gloria de Dios, de Cristo tenía Juan. Por otro lado, tenía una visión gloriosa del ministerio de Jesús. Juan decía, mira, yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, es el Dios eterno. Así que su ministerio era único. Él estaba enviado para preparar el camino de Jehová de los ejércitos, del Señor, hecho carne, Jesucristo. Él también, su ministerio era hacer volver el corazón de muchos, es decir, llamar al arrepentimiento. Por eso bautizaba, ¿no? Llamándolos al arrepentimiento. Su ministerio era señalar el Mesías, como decía, incluso bautizar al Hijo de Dios. Así que Juan era un personaje único. Y como dice el texto, dice, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Ese era su ministerio principal, ser testigo de la luz, decir, este es. Y cuando ves su ministerio, el ministerio de Juan, si algo destaca de Juan es, como digo, su asombro por Jesús, su percepción de la gloria de Jesús. Vino para esto, para testificar de la luz, y su deseo, su propósito no era simplemente decir, este es el Mesías, sino que el deseo de su corazón es que todos creyeran por medio de él en el Mesías. Y es que esto es muy importante, ¿no? Porque una cosa es hablar de Jesús o predicar de Jesús, señalar a Jesús, y otra cosa es que tu corazón, en lo profundo de tu corazón, desees o que tu único deseo es que todos crean en él. ¿Por qué digo esto? Porque desde los predicadores o misioneros hasta la persona que ha nacido de nuevo, ahora mismo, nuestra tentación puede ser satisfacernos en la idea de que estamos predicando a Jesús, ¿no? Por ejemplo, esto lo dice Pablo en Filipenses, ¿no? Dice que algunos están predicando a Cristo, no eran falsos maestros, no, estaban predicando la cruz, a Cristo, pero por envidia y rivalidad. Y esta es una tentación también como predicadores, ¿no? Hablar de Jesús, mostrar la cruz y enorgullecernos, decir, nosotros sí que estamos predicando a Cristo, ¿no? No como en otras iglesias a veces. No, esto no es lo que sucedía con Juan, ¿no? Juan daba testimonio de Jesús porque su único deseo es que todos creyeran en él. Era su anhelo. Quería que todos vieran que Jesús es único, que vieran en Jesús lo mismo que veía él. Querían que confiaran en él tanto como confiaba Juan mismo. Querían que vivieran las vidas de ellos de acuerdo a la gloria y la majestad del Hijo de Dios. El Dios de la gloria estaba pisando la tierra. Así que el llamado de Juan, el corazón de Juan estaba en volveos a Él, creed en Él, confiad en Él, vedle, miradle, contemplarle. De hecho, hay un momento en el cual los discípulos de Juan el Bautista, paréntesis, Juan el Bautista es otro al que escribe este evangelio. Este es el evangelio de Juan el apóstol, ¿vale? Cuando los discípulos de este Juan el Bautista, en cierta ocasión, fueron a él y dijeron, maestro, mira, aquel de quien tú predicabas, ahora le están siguiendo todos a él. ¿Y sabéis qué dijo Juan? Pues ahora mi gozo se ha completado. Es todo lo que yo quería, es todo lo que yo anhelaba. Es lo que creía, yo quería menguar y que él creciera. Así que si Dios me ha usado para esto, este es mi gozo, no hay otro gozo más que este, ¿no? Esta mañana alguien me compartía que en estos días había podido predicar el evangelio a alguien, no podía estar compartiendo y tenía una sonrisa en su cara. Y esta es tu experiencia y la mía, cuando testificas de Jesús, ¿no? ¿Qué gozo hay? Solo cuando le amas, cuando no es obligado, ¿no? Pero cuando, como Juan, tienes una visión grande de la gloria de Cristo, compartes el evangelio, eso es tu gozo, ¿no? Que crean por medio de ti, ¿no? Es ser instrumentos en manos del Señor. Y es que cuando disfrutas algo o alguien, cuando valoras algo, quieres que los demás también lo valoren, que lo aprecien, que tengan gozo en eso. Por ejemplo, si para ti el mejor director de cine o el mejor actor nunca recibe un Oscar, ¿eso no te trae gozo a ti? Si para ti el mejor cantante o el mejor artista nunca recibe un Grammy o 300, no tienes gozo, porque no están valorándolo, no ven lo que tú ves, que es el mejor artista, ¿no? Si tu mejor jugador de fútbol jamás recibe el Balón de Oro,
No te gozas, te gozas cuando lo recibes y aplaudes y te gozas de que otros aplauden, ¿no? ¿Por qué? Porque están viendo lo mismo que tú, están valorando lo mismo que tú. Tu gozo se completa cuando los demás se gozan también en aquello que a ti te asombra, que te fascina. Recuerdo que durante los años que pasé fuera de los caminos del Señor, estaba involucrado en la música a tope, ¿no? Y recuerdo que el que había sido mi profesor de música desde los, no sé si 14 años, 13, 14 años, clases particulares, él era amigo de mi hermano mayor, empezó así la relación, pero al final dejó de ser mi profesor y éramos amigos íntimos, ¿no? Y recuerdo que cuando yo estaba en un concierto suyo, cuando todos aplaudían, yo pensaba, este es mi gozo, ¿no? Que valoren, ¿no? Este es mi profesor, pensaba yo para adentro, ¿no? Y es más, es mi amigo, duermo en su casa muchas noches, lo conozco íntimamente, ¿no? Así que el hecho de que él reciba gloria a mí me daba alegría, ¿no? Y esto es lo que sucede también en gran escala, ¿no? Con lo que sucede con Juan, ¿no? Juan estaba fascinado por Jesús y que todos fueran a Él, que todos se gozaran en Él, era su gozo. Juan estaba pensando, es que este es Dios, es mi Salvador, es mi Mesías. Así que todos vayan a Él es mi gozo, es mi supremo gozo. Y este es el testimonio que todos estamos llamados a dar, ¿no? El decir a los demás, id a Jesús, que permitir hacer todo lo posible para que los demás vean a Jesús como nosotros le hemos podido ver. Pero esto solo podremos hacerlo en la medida que veamos su grandeza. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, cuando yo pienso en Jesús, ¿siento lo mismo que sentía el apóstol Juan? Cuando yo pienso en Jesús, sé que Él es glorioso, sé que Él es Dios, pero siento que Él es glorioso. O sea, eso me produce quebrantamiento, me produce asombro. Me despierto por la mañana y lo primero que hago es abrir la Biblia y buscar tiempo para estar con mi Señor. Cuando acaba la noche espero irme a la habitación para orar y estar con mi Señor. Y cuando estoy en el trabajo estoy pensando en salir del trabajo porque quiero estar con mi Señor, porque quiero ver más de su gloria, porque quiero disfrutarme de Él. ¿Estamos teniendo la misma visión que tenía Juan de Jesús o solamente es algo que se queda aquí? Sabemos que Él es Dios, sabemos teología, pero ¿está atravesando nuestra alma la teología que tenemos? Pues si esto es lo que nos sucede, ¿no? A veces estamos con los ojos cerrados. Quiero decirte que Dios quiere abrir tus ojos. Quiere hacerlo. Y para hacer eso tenemos que volvernos a Jesús, obedecer al ministerio de Juan, volvernos a Él. Pedirle, Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Sé que eres glorioso, pero no te percibo como algo glorioso. Mi corazón está frío, está alejado del Señor. Y Dios quiere abrir tus ojos. ¿Por qué? Porque quiere que veas a su Hijo. ¿Por qué? Porque ver a su Hijo es verle a Él. Dios lo ha entregado todo para que le veamos, para que le conozcamos. Lo ha entregado a su Hijo, a la muerte, con el único fin de que podamos tener comunión con Él. Así que no dudes ni un segundo que Dios quiere hacer esa obra en ti. Solo tenemos que confiar y volvernos a Él. Ahora, si tú ya la has visto, si has visto su gloria, si la has percibido, tienes que saber que, al igual que Juan, Dios también quiere usarte hoy a ti y a mí. Dios usa a hombres y a mujeres, a simples mortales. ¿Os acordáis cómo empezaba el texto? Hubo un hombre. Si este eres tú, si esta eres tú, pues esto es para ti también. La pregunta es, bueno, Dios quiere usar a hombres y a mujeres. La pregunta es, si tú quieres ser usado por Dios de la misma manera. O la pregunta es, ¿quedan hombres y mujeres como Juan el Bautista? ¿Hay entre nosotros personas que no quieran saber de nada sino de Jesús? ¿Estás dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Te ves incapaz? ¿Sientes que no tienes dones? Pues bienaventurado serás, porque Dios usa lo vil y despreciable. Así que si no tienes sabiduría, si no tienes muchos dones, o eso crees, si no tienes mucha palabra, si no tienes mucho conocimiento, bienvenido. Eres el perfecto para ser usado por el Señor. Dios usa lo vil y despreciable del mundo. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Para que no te jactes en nada. De que ha sido gracias a ti, gracias a tu labia, o gracias a tu conocimiento. No. Dios usa lo vil y despreciable, lo que se humilla, para que la gloria sea suya, para que sea más evidente todavía que la obra solo es de Dios. Así que Dios quiere usarte. No permitas que el enemigo te susurre lo contrario.
A pesar de tus caídas, de tu pecado, Dios quiere usarte. Porque ha designado a hombres y mujeres para extender su reino. Y esto es importante recordarlo hoy más que nunca, ¿no? Porque más que nunca tenemos recursos en las iglesias, ¿no? A pesar de que quizás pues esta iglesia no es como podríamos pensar aquellas de Estados Unidos, ¿no? Con miles de personas que tienen todos los recursos que puedes imaginar y más, habidos y por haber. Somos una iglesia humilde, pero con muchos recursos también. Y la tentación es pensar en planes, en estrategias, en recursos. Pero sabes, Dios usa a hombres y a mujeres. Ya está. Dios quiere usar a hombres y a mujeres. Ese es su plan y ese es su método. Escribía E.M. Bounds lo siguiente acerca de esta realidad, ¿no? De hecho, meditando en esta frase, hubo un hombre. Dice él, el designio de Dios consiste en usar al hombre, obtener de él más que de ninguna otra cosa. El método de Dios se concreta en los hombres. La iglesia busca mejores sistemas, Dios busca mejores hombres. El Espíritu Santo no pasa a través de métodos, sino de hombres. No desciende sobre la maquinaria, sino sobre hombres. No unge a los planes, sino a los hombres de oración. Así que, hermanos, lo tenemos todo a nuestro favor. No necesitamos nada más que entregar nuestras vidas. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ¿qué dijo el Señor? ¿A quién enviaré? Y él, consciente de su pecado y todo, sabiendo que no era nada, que había temido por su vida al ver la gloria de Dios, dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que en el tiempo presente necesitamos que la iglesia a veces despierte, ¿no? Y de este sueño, ¿no? Sabemos, pero no actuamos. Conocemos, pero no nos asombramos. Más que nunca tenemos predicaciones en internet, infinidad de libros, millones de alabanzas, artículos de teología, de todo lo que quieras, con todas las preguntas que te puedas hacer, respondidas de diferentes puntos de vista. Pero lo que menos tenemos muchas veces es hombres y mujeres de oración. Personas que desprecien este mundo y que se entreguen completamente a Jesús, como cantábamos antes también. Pero de nuevo, Dios quiere hacerlo, Dios quiere usarte. Así que esto no quiero que nos lleve a decir, jolín, es verdad, ¿no? Sino a despertarnos con esperanza. Porque Dios usa a hombres, Dios usa a mujeres. Si tú eres un simple mortal, sí, pero Dios es el Dios eterno. Aquel que te quiere llenar con su poder, que te quiere enviar, que te quiere llamar y que te quiere utilizar. Así que, de nuevo, nuestra incapacidad no es un freno o un obstáculo para el ministerio. Reconocer nuestra incapacidad es precisamente lo que nos capacita para el ministerio, porque hace que dependamos solamente de Dios, aquel que es todopoderoso. Así que donde Él nos llame, nos capacitará. Donde nos envíe, nos acompañará. Dios usó a Juan y también te quiere usar a ti como testigo de la luz. Ahora, siguiente punto, rechazando la luz. Fijaos que el texto no sigue como esperaríamos. Vemos Juan, ¿no? Este profeta increíble que es llamado por Dios para hacer un ministerio único, fascinante, para que todos creyeran por medio de él. Pero cuando seguimos leyendo, vemos que esto no es lo que sucede. Dice, existía la luz verdadera, versículo 9, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, este verbo, la luz, Dios mismo viene a este mundo, alumbra a todo hombre y la respuesta ¿cuál es? Rechazo. Y fijaos que se habla en dos líneas, ¿no? Primero, dice que el mundo no le conoció, ¿no? Es decir, hace 2000 años cuando Jesús pisó esta tierra, nadie le conoció. No entendieron que Él era Dios, no podían percibir su gloria estaba velada por su humanidad. No entendieron que vino a salvarnos a través de su muerte y resurrección. No entendieron que le debemos la vida y todo lo que tenemos porque es en Él que la tenemos, ¿no? Así que esto es lo que se sucede hoy también. El mundo sigue sin ver en Jesús la luz verdadera, ¿no? Pero por otro lado, no solamente a nivel general el mundo no le conoció, sino que su pueblo Israel, a los suyos, vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo que sí que estaba esperando al Mesías, el pueblo que sí que tenía las profecías acerca del Mesías, el pueblo que sí esperaba la liberación y la salvación del Señor,
incluso ellos le rechazaron. En lugar de recibirle, gritaron, crucifícale. ¿Por qué? Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y la idea aquí probablemente es que Jesús alumbra a todo hombre, ya sea que reciban o no la luz. Jesús es luz, siempre alumbra. La pregunta es si lo recibes o no. Y aunque entraremos más tarde, más adelante, ¿no?, con este tema de la luz tiene que ver con varias cosas, ¿no? En primer lugar, con la santidad. Juan mismo, cuando escribe una de sus cartas, dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Es decir, es puro, es santo. En segundo lugar, nos habla de verdad, ¿no? Cuando te despiertas por la noche para ir al lavabo a otro lugar y está completamente oscuro, es peligroso, te puedes tropezar. A veces usamos el móvil, ¿no? Los que tenemos el móvil a mano, ponemos la linterna para ver. ¿Por qué? Porque sin luz no vemos. Así que la luz tiene que ver también con la verdad. Es el que expone la verdad. Luz tiene que ver con verdad. Por otro lado, también tiene que ver con gozo. Anais y yo sabemos lo que es estar en una ciudad viviendo durante 8 meses, esté todo lleno de niebla, ¿no? Todo oscuro, siempre con lluvias, ¿no? ¿Sabéis lo que pasaba cuando salía el sol? Que yo gritaba desde la otra punta de la casa, ¡ven que ha salido el sol! ¡Ven a verlo! ¿No? O sea, era algo especial, era algo que me hacía feliz. Pensaba, venga, vamos a salir a la calle, vamos a aprovechar ahora, ¿no? La luz trae gozo, ¿no? Y esto es algo que a nivel psicológico tiene mucho peso, ¿no? Los países, que sabéis, nórdicos, ¿no?, que tienen tantas pocas horas de luz, es donde hay la mayor tasa de depresión y de suicidio. Está conectado, ¿no? Así que la luz tiene que ver con esta vida plena de gozo. Y por último lugar, nos recuerda que la luz, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es en Jesús que puedes ver el brillo de la grandeza de Dios. Así que cualquiera que sea la perspectiva que cojamos de la luz, vemos que cuando Jesús viene, la luz es rechazada. Por ejemplo, la luz como santidad, cuando Cristo viene, alumbra el pecado del hombre. ¿Y qué hace el hombre? Se esconde, huye de la luz. No quiere dejarse exponer por la luz. O, por otro lado, la luz revela la verdad de Dios. Eso quita todos nuestros conceptos en energías, en el mundo, en que todo ha sido casualidad. Lo destroza por completo. La luz alumbra con su verdad. La pregunta es que si lo rechazas o no. Por otro lado, Jesús es la luz visible de Dios mismo, ¿no? Ahora, ¿en qué mente cabe, ¿no?, que este Dios sea hombre? No cabe. Es solamente a través del Espíritu Santo que puedes entenderlo, comprenderlo y abrazarlo, ¿no? Si no, es una locura, como diría Pablo. Así que Jesús es rechazado como la luz hoy mismo también. Y está bien celebrar la Navidad, la Semana Santa, pero reconocerle como Dios soberano es otra cosa diferente, ¿no? Someterme a vivir mi vida en base a su señorío como único Dios es algo completamente diferente. Muchas veces queremos un Jesús de domingo, de fiestas, de celebraciones, un Jesús que no reine, que no gobierna. Pero eso no es la realidad. Jesús reina, Jesús es luz, Jesús es Dios eterno. De manera que aunque Jesús sigue alumbrando, las personas siguen cerrando sus corazones y siguen rechazándole. Pero en último lugar, el texto no acaba triste o no acaba con esta nota que nos hace pesar, ¿no?, nos causa pesar, sino que acaba con un rayo de esperanza. Fijaos lo que dice el versículo 12. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, algunos sí le recibieron y hoy en día todavía le reciben. ¿Qué significa ahora recibir a Jesús? ¿Qué es este lenguaje, no? Recibir a Jesús significa saber quién es Él, o recibir a Jesús significa saber que Él es Dios eterno, que Él es el Salvador, significa comprender el mensaje de la cruz, significa saber que Jesús murió por mí, por mis pecados, significa obedecerle. No, significa creer en su nombre. Esto es arrepentirme de mis pecados y descansar completamente en Él. Es decirle, Señor, yo no puedo acercarme a ti, pero tú sí que puedes acercarte a mí, por eso te recibo. Señor, tu luz ha llegado a cada rincón de mi alma. He visto mi pecado, mis faltas, mi rebelión, pero también ha llegado hasta lo profundo, tu amor, tu infinito amor por mí.
He quedado expuesto por la luz y confieso mi culpa. Sé que no puedo hacer nada para ganar tu amor, pero lo he recibido porque me has amado. Simplemente tu amor me ha alcanzado, tu gracia me ha dado esperanza. Así que creer en su nombre es mucho más que afirmar que Jesús es Dios o que Él es el Salvador o que Él murió por mí. Es vivir esa realidad. Es saber que Él es tu Salvador, tu Señor, es tu abogado hoy y siempre, es tu roca, es tu Redentor, es tu luz. Es dejar de confiar en lo que tú puedes hacer para recibir todo lo que Dios hace por nosotros. Recibir a Jesús tiene que ver con creer en su nombre, ¿no? Y esto nos da una nueva vida. Fijaos que a donde llega Juan no es que los que le recibieron fueron iluminados. No, dice que los que le recibieron el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Así que lo que hace la luz cuando alumbra todo en tu interior o te dejas alumbrar por ella es transformarte y darte una nueva vida completamente. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y Él es el que clama dentro nuestro: Abba, Padre, te conozco, tú eres mi Padre. Así que como hijos de Dios vivimos radicalmente diferentes a antes. ¿Por qué? Porque tenemos un hogar en los cielos, ahí está nuestra identidad. Tenemos un trato diferente y exclusivo. Dios es nuestro Padre. Tenemos intimidad con Él, le conocemos personalmente. Es más, el Espíritu Santo nos da a conocer todo lo que proviene de Dios gratuitamente. Es el que nos da a conocer la mente de Dios, el que escudriña la mente de Dios. Y tenemos nosotros su Espíritu, ese Espíritu. Tenemos también como hijos una herencia. Somos herederos, coherederas con Cristo. Podemos confiar en su provisión. Jesús enseña eso, ¿no? Las personas que no tienen a Dios se preocupan por qué comerán, qué vestirán. Pero vosotros no tenéis que estar ansiosos por esto, porque vuestro Padre, sois hijos, vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Así que cuando abrazamos esta identidad como hijos de Dios, esto transforma nuestra vida, ¿no? Cuando recibimos la luz, cuando creemos en Jesús, esto cambia por completo. Ser hijo de Dios no es algo que tú escoges. Ser hijo de Dios es un milagro que Dios hace en ti. Dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de Dios. Dios es el que pone su simiente por medio de su palabra y da vida nueva. Pone su espíritu para despertar nuestra vida, para dar vida. Así que ser hijo de Dios no es un título que tú ganas con tu esfuerzo o que lo mantienes con tu esfuerzo. Es un título que Dios ha ganado para ti con su esfuerzo, con su sacrificio, con su muerte. Ser hijo de Dios no es una decisión humana o heredada, es un milagro. Dios planta, como decía antes, su simiente en nosotros, nos da su espíritu para que podamos clamar: Abba, Padre. Y todo esto, si es verdad que podemos ser adoptados por Dios a través de su luz, recibiendo su luz, es solamente porque en la cruz no solamente el mundo no lo conoció, no solamente los suyos no le recibieron, sino que gritaron: ¡crucifícale! Sino que en la cruz también el Padre le abandonó, rechazó a su Hijo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque Él estaba cargando con nuestros pecados en sus hombros. Así que cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, literalmente en griego lo que está diciendo es que estaban el uno delante del otro. Hay una preposición en castellano que es cabe, que ya no se usa prácticamente, pero tiene que ver con esa realidad de estar frente a frente, cara a cara. Lo que sucede en la cruz es esto: el Padre aparta su rostro de su Hijo, de aquel a quien estaba contemplando eternamente, en quien se estaba deleitando. Y en esa cruz, Cristo fue hecho pecado. Y la luz del mundo experimentó en ese momento la total oscuridad. ¿Qué sucede? En pleno mediodía, tinieblas sobre toda la tierra. Cristo experimentó la agonía del rechazo también de su Padre. ¿Para qué? Para darnos su luz, para que nosotros que estábamos de espaldas a Dios, Cristo nos da la vuelta como hijos y nos permite ver a Dios cara a cara, por medio de su Hijo, eternamente, gozándonos en su luz, hoy y para siempre. Eso es lo que hace Cristo al alumbrar nuestros corazones. Así que en primer lugar,
La pregunta que tengo es, ¿has visto a Cristo así? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has quitado tu carga, tu peso? ¿Has dicho, Jesús, yo no puedo llevar esto, llévalo tú? Llévame al Padre. Yo conozco tu amor, confío en Él, a pesar de que no lo merezco. Jesús, te recibo hoy. Si no lo has conocido, te animo a que vayas a Jesús en el día de hoy. Ahora, si ya le conoces, si has visto su luz, recuerda que hubo un hombre llamado Juan. Y también hubo una mujer. Sea lo que sea, ya sea un hombre o una mujer, Dios quiere usar a personas mortales como tú y como yo. Son los vasos de barro que se moldean para tener todo el poder de Dios ahí. Como dice 2 Corintios 4 al final, ¿no?, de este pasaje hermoso. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que te ves incapaz, bienvenido. Eres la persona idónea que Dios quiere usar para ser testigo de esa luz. Padre, te pedimos que nos des aliento. Señor, reconocemos que estamos lejos de vivir como Juan el Bautista, Señor, o tener el corazón que él tenía, pero te pedimos ver lo que él veía, Señor, en su magnitud, en su gloria, Señor, y aún más cosas nosotros podemos ver, Señor, a la luz de toda la revelación que tenemos, Señor, que Juan no tenía, pero que nosotros sí que tenemos, Señor, otros libros, otros escritos por Pablo, por ejemplo, Señor, y Padre, te pedimos perdón por tener tantos recursos a nuestro alcance y que nuestro corazón se quede tan tibio. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que tú despiertes nuestro corazón, nos alientes, Señor, y nos des la esperanza de que tú quieres seguir usando a tu pueblo, Señor. No permitas que el enemigo siembre la semilla de la mentira, que no quieres usarnos a nosotros, Padre. Oh, Señor, queremos ponernos en tus manos, Padre, y ser testigos de esa luz que alumbra a todo hombre. Y te pedimos que nos uses, Señor, y que cambies nuestros corazones para estar totalmente dispuestos, Señor, a que hagas con nosotros aquello que tu propósito tiene preparado. Pues Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.